Sueli Caldas Schubert, la dama del espiritismo. Siempre he sido espírita. No sabría vivir sin el espiritismo, pero estoy luchando por vivir el espiritismo. Espírita, escritora, médium y oradora consagrada, vivió su lema: amar, trabajar, esperar y perdonar. Sueli Caldas Schubert nació el 9 de diciembre de 1938 en Carangola, en el estado de Minas Gerais. Vivió el espiritismo en casa con unos padres y abuelos practicantes de la doctrina. Desde su juventud se dedicó a las actividades espíritas, especialmente en el campo de la mediunidad y la difusión del espiritismo. La mediunidad apareció muy temprano en su vida, dedicándose a ella durante más de 60 años. En alguna ocasión dijo: «La mediunidad solo me trae alegría. Nunca tuve ningún dolor, ningún sufrimiento que atribuyera a la mediunidad. No sé cómo vivir mi vida sin trabajo psíquico, pero sobre todo está la doctrina. El espiritismo, el Evangelio de Cristo a la luz de la doctrina espírita es lo primero en mi vida». Vivió en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, donde fue una de las fundadoras de la Sociedad Espírita Joana de Ángelis. Trabajó desde 1971 en la Alianza Espírita Municipal, donde ocupó diversos cargos, incluso el de directora del Departamento de Mediunidad. De su familia nos cuenta que sus abuelos paternos y maternos eran espíritas. Su abuela materna, Mariana Maía Costa, era médium y su guía espiritual fue el espíritu de don Pedro II, quien había sido emperador. La abuela Mariana fundó un grupo espírita en Labras, en Minas Gerais, que trabajaba desde su propia casa. Los médiums, además de ella, eran 4 de sus 12 hijos. Ella falleció cuando la madre de Sueli, Celia, contaba con 12 años. Los padres de Sueli, ambos espíritas, José y Celia, se conocieron en Juiz de Fora. Se casaron y tuvieron 3 hijas, Sueli, Mariana y María Lucía, que nacieron en Uberaba, antes de que Chico Xavier viviera allí. Su padre era banquero y fue trasladado muchas veces y acabaron en Juiz de Fora, donde se mudaron en 1949, cuando Sueli contaba con tan solo 11 años. En una entrevista realizada en mayo del 2012 para el Boletín del Movimiento Espírita, Sueli cuenta de sus padres lo siguiente: «Estuvieron casados durante 50 años y poco después desencarnó mi padre. Nunca he conocido una unión como la de ellos, donde el amor, el respeto, la amabilidad, el equilibrio fueron la base de su experiencia. Estaban felices y a menudo bailaban el vals frente a nosotras pequeñas, lo que era una gran alegría. Papá tenía una gran biblioteca, sobre todo espiritista, y desde que tenía 9 años yo leía todos esos libros, así como obras no espíritas». Cuando se mudaron a Juiz de Fora, toda la familia se integró al Centro Espírita Ivonne Costa. Allí su padre se convirtió en uno de los baluartes del centro por su trabajo y dedicación. Fue durante 25 años director de la primera librería espírita de la ciudad, que estaba vinculada al centro, y también ocupó cargos en la dirección, habiendo sido un participante frecuente en la reunión de disociación, en la que fue uno de los adoctrinadores. Su madre, a su vez, se dedicó a coser para niños necesitados durante varios años, y Sueli y sus hermanas asistían a las aulas de moral cristiana, que era como se llamaban las clases para los más pequeños. A los 13 años, Sueli ya era evangelizadora de niños y a los 16 años surgió la mediunidad. Sueli estudió técnico en contabilidad y poco después, con 18 años, se casó, llegando a tener 4 hijos, 6 nietos y hasta bisnietos, siendo todos espíritas. Una de sus hijas, Livia, es medium y trabajó con su madre en el grupo de desosesión por más de 20 años. Sueli era divorciada y siempre mantuvo una excelente relación con el padre de sus hijos. Ella estuvo en el centro Ivonne Costa 36 años consecutivos, donde aprendió la doctrina de verdaderos espíritas, personas muy capaces y que sentían en sus corazones el amor al espiritismo. Este centro
dio lugar a otras 2 casas más en Lluís de Fora y reabrió otra que estaba cerrada desde hacía más de 20 años. En 1986, cuando Swelly contaba con 48 años, fundan la Sociedad Espírita Joana de Angelis, por lo que deja el centro bastante apenada para seguir con la labor del trabajo por Jesús. Tenía una gran amistad con Divaldo Franco. Ella lo conoció en 1958 cuando le hablaron de un muy buen orador de Bahía y decidió invitarlo a una conferencia en el Centro Ivonne Costa. Desde entonces se volvió asiduo a la casa espírita de Lluís de Fora y ella visitaba todos los años la Mansión del Camino. Por la conocida mentora de Divaldo, lleva el nombre de la sociedad que fundó, Joana de Angelis. Ella pensaba que la relación con Divaldo venía de lejos. Es posible que ahora sepa por qué. A continuación vamos a hablar de Swelly como escritora y de varios de sus libros. Ella decía que siempre le había gustado escribir, incluso en la escuela. Lectora compulsiva, es conocida en gran parte del mundo espírita por sus libros. Cuando le preguntan qué libro prefiere, dice que todos, que son como sus hijos. Aparte de ser madre, medium, columnista en varias revistas e investigadora espírita, fue una gran escritora. Publicó su primer libro en 1981, Obsesión y desobsesión, profilaxis y terapéutica espírita. Le costó hacerlo varios años. Comenzó a escribirlo a finales de los 70, pero en aquella época solo escribía cuando se lo permitían sus 4 hijos pequeños. Este libro está pensado para los grupos que estudian la mediunidad, para los que llegan nuevos y para quienes quieran saber más sobre la obsesión. En 2003, Los poderes de la mente. Es un libro más denso y está indicado para los que estén acostumbrados a leer literatura espírita. En él relaciona de forma magistral mente, cerebro y mediunidad. En el año 2007, Mediunidad y obsesión en niños, un libro clásico de esta autora. Es una tesis maravillosa para padres, maestros y profesores donde presenta las características de la mediunidad que aparece en los niños. También en ese mismo año publica Mediunidad, un camino para ser feliz. Podría llamarse Testimonios de Swelly Caldas, porque aquí refleja la escritora su entusiasmo por la mediunidad. En 2009 sale a la luz Con quién andas, realizado junto con Herminio Correas de Miranda y Jorge Andrés. Responden a preguntas sobre obsesión y mediunidad. Año 2010. Lanza Mentes interconectadas y ley de atracción. Es también un libro muy denso. Observa esa relación de las mentes encarnadas y desencarnadas y la problemática de la obsesión y la mediunidad. En 2012 sale el libro Trastornos mentales. Aunque no tenía conocimientos de psiquiatría, siempre la interesó. El objetivo de este trabajo fue el resaltar las aclaraciones que brinda el espiritismo para un conocimiento profundo de las causas de las enfermedades mentales y el ser estudiado en el área de salud o psiquiatría. Su obra se fundamenta en bases doctrinales y en la importante aportación de reconocidos autores como Jorge Andrés dos Santos y Herminio Miranda. También contaron con autores espirituales como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Angelis y Emanuel, además de otros benefactores espirituales. Y en el mismo año edita Pautas de seguridad. Este libro está realizado por Divaldo Pereira Franco y Raúl Teixeiro, pero ella fue la que lo organizó. Si hay un campo literario que Swelly Caldas dominó, fueron las biografías. Con el libro Testimonios de Chico Xavier, en 1986, fue la propia Federación Espírita Brasileña quien la invitó a escribir sobre la correspondencia entre Chico y Bantuil de Freitas. Recibió las cartas para estudiarlas y escribir sobre ellas. Esta no fue tarea fácil, pues las cartas no estaban completas, muchas estaban amarillas y deterioradas, pero Chico le dijo que Bantuil de Freitas la estaba guiando. Cuando ya tenía la obra escrita, concertó una cita con Chico para que éste la aprobara. Comenzaron a repasarla a las 8 de la mañana y no acabaron hasta la 1 de la madrugada.
Cuando se publicó, Chico tomó una copia y escribió una dedicatoria agradeciéndolo. Esta dedicatoria aparece en la segunda edición del libro. En 1989 publica El sembrador de estrellas sobre la vida de Divaldo Franco. En él analiza la mediunidad de efectos físicos de Divaldo. A este primer volumen lo complementa en 2017 con el libro Divaldo Franco, Una vida con los espíritus. Anteriormente, en el año 1994, escribe Antes de los nuevos tiempos, un libro poco conocido de su bibliografía que está relacionado con la casa y el movimiento espírita, como el publicado en 2004, entrevistando a Allan Kardec, libro que escribió de una sola vez después de haber tenido un sueño con el codificador. Este libro está compuesto de preguntas y respuestas que realizó a Kardec durante el sueño. En 2007 publica Dimensiones espirituales del centro espírita, que está recomendado para los trabajadores que gestionan los centros espiritistas. Existen unos libros en los que Sueli analiza literatura espírita, como es el publicado en 2013, Al borde de una nueva era. En esas líneas analiza dos libros de Manuel Filomeno de Miranda y Divaldo, Transición planetaria y Amanecer de una nueva era. El último libro que publicó fue Chico Xavier y Manuel, Dolores y Gloria. Se estaba esperando que se recuperara para editarlo, y en él se habla del libro hace 2000 años. En 2015 fue coautora de Seguir en Armonía junto a Divaldo Franco y Joana de Angelis, que escribió 15 capítulos, y la misma mentora solicitó a Sueli que los comentase. En su trayectoria divulgativa también se la conoce por diferentes conferencias y audiovisuales como La verdadera cura o La cura real, que consiste en varias meditaciones y visualizaciones terapéuticas. Sueli desencarnó el 12 de mayo por las complicaciones que se dieron por la COVID que había contraído. Os voy a contar una curiosidad de la que fui protagonista la mañana siguiente, sin saber todavía la noticia, cuando estaba estudiando su libro Obsesión y Desobsesión. Leyendo el siguiente texto, sentí una emoción indescriptible y quería compartirlo con vosotros. Si lo queréis buscar, está en la página 126 del susodicho libro, Obsesión y Desobsesión. Espero transmitiros un ápice de la emoción del momento. Se titula Un cuadro de rara belleza y dice así: hace algunas semanas nuestro equipo de Desobsesión se encontraba realizando determinado trabajo y se halló con un grupo de entidades bastante endurecidas pero muy cultas. Las comunicaciones se sucedían y los obsesores se presentaban como perseguidores del movimiento espírita. En cada reunión, los adoctrinadores se expresaban ampliamente con argumentos bien explicados, intentando mostrar a toda la falange la real situación en la que se encontraban, en virtud de los errores cometidos. Abordajes de los más variados tipos fueron utilizados y se observó que después de algunas semanas las energías de estos infelices se habían menguado. Su vehemencia había disminuido y los argumentos que usaban eran totalmente rebatidos por la firme palabra de los adoctrinadores, basada ella en el Evangelio. Finalmente, una noche, los dos más rebeldes y fríos se sintieron tocados. Los esclarecimientos que en cada sesión se profundizaban con mayor dureza sobre las situaciones que presentaban, en esta oportunidad alcanzaron su propósito mayor. Finalmente, uno de los obsesores, plenamente consciente del mal practicado y del lamentable estado en el que se encontraba, se sintió desorientado, sin fuerzas, afligido y con la sensación de insoportable sofocamiento. En esta condición de sufrimiento dijo estar sediento y pidió agua. En ese momento, el mentor de los trabajos intervino y por nuestro intermedio comenzó lentamente a describir el pasaje en el que Jesús, en el pozo de Jacob, ofrece a la mujer samaritana el agua viva, aquella que realmente quita la sed para siempre. A medida que iba haciendo la descripción de la escena,
comenzó a formarse un deslumbrante cuadro fluídico con la reproducción del encuentro del Maestro con la mujer de Samaria. Este panel, suspendido en el aire por encima de nuestras cabezas, reproducía el pasaje evangélico, estando el Señor sentado junto al pozo y la samaritana con el cántaro en las manos, de pie a su lado. La tela tenía movimiento, color y luz, como si fuese una escena cinematográfica. Parecía real, viva, tanto que tuvimos la sensación de ser integrantes del pasaje, y en él que sentíamos hasta la misma brisa suave y amena, mientras veíamos el cielo con los matices del atardecer. Cada uno vio y vivió el cuadro a su manera, innecesario hablar de la emoción que a cada uno lo invadió. Lloraban los espíritus comunicantes y también nosotros, los encarnados, que sentíamos descender nuestras lágrimas, invadidos de inolvidable gracia. Tanta belleza y grandiosidad nos llevó a un estado espiritual pocas veces sentido y de la cual no deseábamos salir. Nos sentíamos espiritualmente arrodillados, pues nos parece imposible otra actitud frente a las maravillas que el mundo mayor nos ofrece. Mientras las entidades eran llevadas por los amigos espirituales, el cuadro poco a poco se fue desvaneciendo, tal como el humo se deshace en el aire. Jamás olvidaremos esa sublime noche. Y para terminar, me gustaría acabar esta biografía con una frase que dijo al finalizar una entrevista. Esta dice así: en este amanecer de una nueva era, cuya claridad ya se anuncia, tratemos de vivir la paz y el amor, la solidaridad y el respeto al prójimo, como Jesús nos enseñó. Muchas gracias.